Y seguimos con nuestra conversación y ya está conectado con nosotros el diputado Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola José Francisco, ¿cómo estás tú? Un gran saludo a todos los auditores de la radio Agricultura y del programa Llegó la Hora. Muy bien, muchas gracias por esa gentileza. Y quería partir con un tema que ha sido bastante polémico porque desde el Ministerio del Trabajo la ministra Janet Jara dice que va a haber un congelamiento de esta reforma de pensiones anunciada por el gobierno hasta después del plebiscito constitucional. ¿Qué le parece, primero, esta decisión? Y segundo, ¿qué es lo que puede haber debajo también de esta idea? A ver, yo creo que aquí pasan dos cosas. Uno, la ministra está chocando con la realidad, básicamente, que es que las personas quieren ser dueños de sus ahorros de pensiones, ¿ya? No quieren que se vayan a reparto, ni mucho menos crear este pseudo monopolio estatal donde todas las pensiones, todas las cuentas las administraría el Estado. Entonces, ellos han visto cuando van al registro civil, cuando van a cualquier organismo público, cómo funcionan las cosas y no quieren eso para sus ahorros. Y también ella se está percatando de que no tiene el piso necesario para poder hacer esta reforma casi expropiatoria que está proponiendo la ministra, donde están poniendo por delante una agenda ideológica que fue derrotada el 4 de septiembre recién pasado. O sea, esto no es nada nuevo. Estas son ideas que habían propuesto en la convención constitucional que se rechazó, el texto constitucional que se rechazó, y lo otro es que todavía no logran alinear a su base de apoyo en cuanto a los votos en el Congreso. Esta es una reforma que tiene varias disposiciones de quórum especial, por lo tanto necesita de los 78 votos, que es algo bastante complicado. O sea, les ha costado conseguirse los 78 votos para las presidencias de la mesa de la Cámara, más le va a costar en un punto donde tiene poco que ofrecerle a los parlamentarios que también quieren ser dueños de su ahorro y también creen que las personas deben ser los dueños de los ahorros. Yo creo que aquí están chocando con la realidad y ponen como excusa esto del Consejo Constitucional. Me imagino yo que con la esperanza de que esto se rechace y ellos puedan decir después que acá lo que se rechazó fue la propiedad de los fondos y no que se esté rechazando un paquete completo de reformas constitucionales y de cosas de este estilo. Entonces yo creo que ellos están jugando y apostando a esa materia, porque si no, veo difícil que esa sea la excusa, porque al final la excusa sería terminar cediendo a la tesis que hemos planteado nosotros de que acá con esta nueva constitución no podrán expropiarte los fondos de pensiones, que nosotros creemos que es algo positivo. Y ahí, a propósito de ese mismo tema, entonces la apuesta sería que el gobierno tenga un resultado favorable en el plebiscito, entendiendo un resultado favorable como que gane la opción en contra, y en fondo se vuelve a abrir este escenario porque un poco el 4 de septiembre quedó más restringida la posibilidad de incorporar un elemento como el reparto en el sistema de pensiones. Claro, tú tienes que pensar que acá lo que está buscando el gobierno son los votos, ¿ya? Entonces, acá los votos más esquivos para el gobierno en esta reforma son los votos de centro izquierda, digamos a algunos miembros del Partido de la Gente, ex Partido de la Gente, los demócratas, la democracia cristiana. La democracia cristiana siempre termina votando igual en el gobierno, así que yo lo doy un poco por descontado. Es uno de los partidos más fieles que ha tenido el oficialismo en ese sentido. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Es que ellos sienten, y esta es una interpretación muy personal, José Francisco, ellos sienten que la ola, el sentir ciudadano en este minuto, no está favorable a un sistema de reparto ni a la reforma de pensiones que quieren proponer ellos. Por lo tanto, va a ser muy difícil subir a ese barco a fuerzas de centro izquierda, centro derecha, que también están pensando en el elector. Tú tienes que pensar, y en esto lo voy a ver desde afuera, como si no fuese político, yo también soy político, pero tú tienes que pensar acá que los diputados, los senadores en general se mueven también
Uno, por sus posiciones ideológicas, los que tienen mayor convicción, y los que tienen menos convicción también se van moviendo por las encuestas o por las cosas que son más o menos populares en cada minuto. Y en ese sentido, todos aquellos que tienen menor convicción, que tienen una profundidad ideológica más baja, por así decirlo, están atentos a qué es lo que pasa con las encuestas, qué es lo que pasa con el clima de opinión. Y hoy en día el clima de opinión no está favorable para llevar a cabo esta reforma, y yo creo que el gobierno está esperando un segundo aire. Yo diría que esto es más un repliegue táctico para ver si más adelante tienen el espacio para avanzar con esta reforma completa. Porque de otra forma, ellos podrían haber separado esta reforma en distintas reformas más pequeñas e ir avanzando en distintos temas. Por ejemplo, el aumento de la PGU, cambio en el sistema de cotización, el aumento de la tasa de cotización y una serie de otras cosas más que se podrían ir avanzando por separado. Y ahí, una de las acusaciones que hace la ministra Jara a la oposición es que no ha habido voluntad de diálogo. ¿Cómo interpretan ustedes esa acusación? Porque claro, hubo una mesa técnica, de la mesa técnica no salieron muchas cosas finalmente, pero después aparece la ministra con esta acusación. ¿Cómo la interpretan ustedes? A ver, yo conozco la situación que ha ocurriendo desde adentro, entonces ese cuento, no voy a decir con todas las palabras, esa vendida de pomada de la ministra Jara de decir que aquí hay un problema de diálogo, no es así, es una mentira, derechamente. ¿Por qué? De partida en la comisión se escucharon a varios expertos de distintos sectores, fue una comisión bien provechosa. De hecho, varios expertos a mí me comentaban, oye, me llamó la atención el nivel de debate que hay ahora, porque me ha tocado asistir a otras comisiones y es un diálogo de sordos. En cambio acá sí se nota que hay una discusión un poco más amplia en ese sentido. Entonces, eso es lo primero, desde el mundo de los expertos así lo han visto. Después estuvieron en esta mesa técnica, donde la primera reunión de la mesa, simplemente para hablar, era casi como para conocernos, por así decir, ¿ya? Se le ocurre sacar un papel para que todos lo firmáramos sin previo aviso, donde decía nosotros nos comprometemos a, y varias cosas, estas generalidades, pero estaban más preocupados de la imagen que proyectaban, porque el papel al final del día no decía nada y era una puesta en escena. O sea, te pedía por la paz mundial, te pedía por varias otras cosas más, porque se acaba el hambre en el mundo y puras generalidades de buenas intenciones. Pero en términos concretos no decía absolutamente nada, ¿ya? Después de eso parte la mesa técnica con los expertos y ahí un día suspenden la mesa técnica, a la semana la reanudan, vuelven a tener otra reunión más, después de que había tenido como 3 o 4 reuniones, y después la vuelven a suspender, y después no se supo más de la mesa técnica. Entonces, esto terminó pasando en la práctica porque ellos no fueron capaces de alinear a sus fuerzas y a sus expertos, y tenían muchas diferencias entre ellos en este tema. Porque la ministra Jara quiere una reforma de pensiones al estilo del Partido Comunista, entonces ella parte la negociación tirando el tejo pasado, diciéndote todo o nada, entonces después te entrega un poquitito y te dice, mira, es que ellos ya no quieren entregar más. Entonces es bastante tramposa esa postura de exagerar la posición inicial para llegar en la negociada a un tema que es la posición que ellos siempre estuvieron buscando desde un principio. Claro, ahí hay un punto, porque finalmente después de lo que se anuncia que se va a presentar como proyecto de reforma, es más o menos parecido a lo que inicialmente quería el gobierno. Se cede en algún porcentaje, pero sigue estructuralmente tanto esta idea de que sea un organismo estatal que reciba todas las cotizaciones, es decir, administre los fondos, o las carteras más bien, y además que la distribución de este porcentaje, de este 6% de cotización extra, tenga un componente de reparto más grande que el componente de capitalización individual. A ver, acá hay que entender que la reforma, a mi juicio, tiene unos 3 o 4 pecados de origen. Uno es que las normas como están planteados hacen que todas las cotizaciones vayan por default, o sea, vayan por defecto al administrador estatal. ¿Eso qué te genera? Te generaría en un no tan largo plazo, o sea, unos 10 años, 12 años, te generaría este administrador estatal estuviera administrando recursos por aproximadamente un 50-60% del PIB. Es una brutalidad de plata. Pero hay una pregunta, ¿cómo funcionaría ese sistema? Porque hoy día por default es aquella FP que gana la licitación,
Claro, si es que tú eres un cotizante nuevo. Claro. ¿Y cómo Pero funcionaría esto? Acá lo que hacen es que el 6% extra va completamente a este administrador estatal, y en los otros casos, en tu 10%, si tú no mencionas preferencia, vas por defecto al otro. ¿Qué es lo que pasa en la industria y en el mercado de la capital, de las pensiones, digamos, de las AFP? Es que hay muy poco movimiento y hay muy poco cambio de administradora, y las personas generalmente se pronuncian poco respecto a su administradora, y ese es uno de los problemas quizás que tiene la industria también. Pero ellos se aprovechan de ese problema, de la inercia, digamos, que existe en los cotizantes para mantenerse en la misma administradora. Se aprovechan de esa inercia para ir a dejarlos, a la gran mayoría que puedan, a una administradora estatal. Y ellos mismos calculaban que al cabo de 10 años iba a tener entre un 50 y 60% del PIB, del producto. Y eso es una brutalidad de plata, porque eso significa que ellos van a estar poniendo directores en las empresas y van a ser puros directores nombrados por esta administradora estatal, por lo tanto van a empezar a estatizar parte de la propiedad de la economía en general. Eso es muy peligroso. Lo segundo que tiene es que hace este aumento de tasa de cotización, que es necesario, pero de por sí también trae el riesgo y trae el problema de que te genera problemas de empleo. ¿Por qué? Porque te hace más caro el empleo al final. Si tú lo haces con reparto, lo que estás haciendo es un impuesto al trabajo en la práctica. Y eso es muy complicado y te desincentiva aún más la creación de empleo. Entonces, ese problema es muy grande. El tercer punto es que pasa toda la administración de las cuentas, ¿ya? Y hay que separar la administración del fondo, de la plata, a la administración de la cuenta. O sea, si usted quiere pedir una cartola, si alguien quiere pedir un estado de cuenta, el estado de las últimas cotizaciones o cualquier cosa que pueda pedir hoy día en su AFP, tendría que ser en un organismo estatal que administraría cerca de 12 millones de cuentas, y durante el 2021, para que tengan una idea de la magnitud de esto, todas las distintas administradoras realizaron, si no me equivoco, cerca de 170 o 150 millones de acciones, millones de, ¿cómo se me fue la palabra? De trámite. ¿De transacciones puede ser? De trámites, de transacciones, donde una persona pide algo, otra persona no sé qué, sí, y todo este tipo. Entonces, centralizar 150 o 170 millones de transacciones al año en un organismo estatal, donde ya hemos visto lo mal que funcionan la gran mayoría de las veces, es un peligro desde el punto de vista de la calidad del funcionamiento del servicio. Entonces, ese es uno de los terceros pecados, digamos. Y el cuarto es que uno de los grandes problemas, que si es que no lo solucionas en los temas previsionales, en los temas de mercado laboral, nunca ningún sistema te va a funcionar, es el problema de la informalidad laboral. Y esto no hacía absolutamente nada, e incluso tenía ciertos incentivos que iban en el sentido contrario. Por lo tanto, si es que en una reforma no planteas algo que ataque esos cuatro problemas, a saber, una adecuada distribución de los recursos para que se inviertan correctamente, la administración de las cuentas, el aumento de la tasa de cotización y el aumento de la densidad de cotizaciones, o sea, de la formalidad laboral, de tener trabajos formales, si tú no atacas esos cuatro puntos, nunca vas a tener éxito con una reforma, porque de otra forma no tienes cómo funcionar. El resto es prometer magia, porque un sistema, sea de reparto, sea capitalización individual, sea mixto, no funciona con un 30% de informalidad. Da lo mismo en el país que sea. Claro, es un buen punto. Bueno, estamos conversando con el diputado Benjamín Moreno del Partido Republicano. Y una última pregunta, diputado, a propósito del proceso constitucional, que ahí hay una norma respecto a las pensiones y una parte de la izquierda dice que constitucionalmente se estaría excluyendo como una visión política, que es la visión de permitir a través de políticas públicas al menos una parte a reparto o a sistema solidario, como se señala también. ¿Qué se responde a eso frente a que aparentemente ya además la oposición estaría en contra de este proceso o del borrador que salga finalmente y se presenta al plebiscito de diciembre?
A ver, lo que hay que saber respecto a este sistema de reparto con cotizaciones es que lo que tú estás haciendo ahí es un impuesto con fines específicos, ¿ya? Pero tú en la Constitución no puedes, según nuestra Constitución, tú no puedes poner un impuesto con fines específicos. Por lo tanto, acá se estarían espaciando esa norma, tildando esto de reparto, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que esta solidaridad que ellos llaman, es una solidaridad que se debe hacer desde la sociedad en su conjunto y no desde los cotizantes. ¿Por qué? Porque tú tienes alrededor de 13 millones de personas en edad de trabajar, digamos, donde tienes alrededor de unos 10, por ejemplo, que serán ocupados, pero los que cotizan son 7. Entonces tú le estás cargando la responsabilidad de toda una sociedad exclusivamente a los trabajadores que están cotizando. Por lo tanto, el incentivo va a ser precisamente a no cotizar. Y lo otro es que la solidaridad tienes que hacerla a través de impuestos generales porque es la manera menos distorsiva de hacerlo y te genera, o sea, es más fácil la recaudación, digamos, no te genera tanta distorsión en el mercado laboral. Y acá sí se permite la solidaridad, solamente que se asegura la propiedad de los fondos de las personas para que no entren en estos esquemas medio extraños de cuentas nocionales, donde tú tienes una cuenta, al final no es tu cuenta, pero sí es tu cuenta, porque es un vale por, pero tú no puedes hacer nada con esa plata, y que te termina generando problemas a futuro, porque después cuando toca arreglar los parámetros, porque todos estos problemas ya se han visto en otros países que vienen de vuelta, ¿ya? Todos estos parámetros y todas estas proyecciones nunca les cuadran, y después tienen que ajustar los parámetros a la baja, que fue, por ejemplo, lo que pasó en Francia, fueron cosas que tuvieron que hacer en los Países Bajos, donde generan problemas sociales muy grandes. Por lo tanto, yo creo que la norma de asegurar la propiedad de los fondos para las pensiones, para las personas, es correcta porque además constituye propiedad de la persona. O sea, si la persona no está trabajando, no se genera ese fondo. Por lo tanto, eso es de propiedad de la persona. Y hacer reparto con esos fondos sería cargarle un impuesto con fines específicos a una persona. Bueno, sí, queda más claro entonces el panorama después de esta conversación con Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano, sobre lo que está pasando en materia de pensiones y esta decisión de la ministra Jara de suspender o congelar esta discusión hasta la vuelta del plebiscito de 17 de diciembre. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco, que tengan un excelente lunes. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora. No se vayan.